la guía de actividades. Bueno, buenas noches para las compañeras. En ese momento vamos a dar inicio al desarrollo de la guía de actividades para la segunda tarea, respondiendo a Psicología Social con el grupo 119 y para el tutor Héctor Raúl Galindo. ¿Listo? En esta exposición, pues, tenemos tres referencias que son tres textos, de los cuales hicimos un resumen crítico y el cual en este momento vamos a exponer un poco qué fue lo que entendimos, qué fue lo que sacamos de manera crítica y constructiva de esos textos. Eh, en lo cual, para iniciar, hablando del primer texto, que lo tenemos, que es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Entonces, hablamos de que Martín Baró nació en 1942, ¿sí? En San Salvador. De él nos queda, pues, que de su influencia como psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita, nos habla de la psicología de la liberación, nos habla de un nuevo pensamiento, pues, una nueva forma de abordar eh, la psicología social en general, en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, para el primer texto tenemos a Lucy, nuestra compañera que nos va a exponer un poquito qué entendió, qué le gustó, qué cosas nos puede hablar del primer texto. ¿Cómo está, Lucy? Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Luciana Yepes Martínez. En el primer texto, Martín Baró buscaba dar una revisión crítica de lo que es la historia de la psicología y la psicología social, la praxis y los análisis filosóficos del ser humano. Yo me sentí, leyendo el texto, me sentí muy bien, con muchas ganas y deseos de aprender cada día más para poder, así como psicóloga, orientar a mejorar la situación. Intervenir a la realidad que vivimos en nuestro país. Así poder lograr una mejor convivencia entre todas las personas y los deseos de lograr objetivos y metas. Y lo que más me gustó de la lectura es la manera de pensar y actuar del autor y cómo nos muestra la realidad del psicólogo social en la búsqueda de dar solución a la parte afectiva y emocional, donde logró que en la psicología social Latinoamérica estuviera comprometida con las luchas sociales de los pueblos que buscan liberarse de un sistema social, para así construir una sociedad más libre y más justa. Y las dificultades que encontré en la lectura es, por ejemplo, me preocupó mucho el cómo podría ser la racionalidad científica aplicada a los objetos sociales, la lucha contra el gobierno y las injusticias sociales. Las preguntas de lectura analítica. ¿De qué se trata el texto? Él trata del papel de psicólogo social y cómo afrontar la realidad. La intervención respecto a lo social y a lo individual, lo cultural, lo ético, lo político, las ciencias sociales y la crisis epistemológica que sufrió en épocas pasadas. La relación entre la crisis de la modernidad y la psicología social. El autor nos quiere decir en el texto, él lo que quiere es dar un reconocimiento a la psicología social y cómo los psicólogos pueden ser un eje fundamental para la lucha contra la realidad que vivimos en nuestro país. Muy bien, compañera. Recuperando un poquito lo que hablas sobre el primer texto, también complemento un poquito de lo que dijiste en la parte inicial, que era sobre la revisión crítica de la psicología. Él nos habla un poco inicialmente de cuáles fueron los inicios de la psicología, cuáles fueron lo que marcó, pues, la psicología social, y hace una crítica, pues, de no buscar como unos padres o unos popes del inicio de la psicología, sino
más bien buscar en la historia cuáles fueron las pautas que hicieron que el hombre empezara a pensar sobre sí mismo, sobre la razón, sobre cómo pensamos, cómo actuamos y de qué manera nos organizamos para construir, pues, como en general. Nos habla de la Revolución Francesa, kantiana, ¿sí? De las ciencias sociales, de la relación que hubo al principio con ellas y de qué manera, pues, también se desligó, ¿sí? Eh, lo que tiene que ver con la estructura social, ¿sí? La parte física y la biología, ¿sí? Eso es un poquito en general del primer texto donde nos habla Martín Baró. Después vamos al segundo texto, donde hablamos un poquito más de lo que es la psicología y la psicología social en América Latina. Y para eso nuestra compañera Adriana nos va a exponer un poco. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Marcela Ángel Arias. Pertenezco al grupo 119 y vamos a hablar un poquito de la reflexión del texto, las propuestas de Ignacio Marín Bor desde la psicología social. Esta lectura nos habla de los antecedentes europeos, donde las necesidades y situaciones eran diferentes, y es donde la psicología social ingresa para trabajar desde la lucha y la sociedad, de las sociedades, ¿cierto? Llevando en práctica las preguntas realizadas por el docente, me permito dar respuesta a las lecturas de sensibilidad. Realizando la segunda lectura, considero que me siento tranquila al saber que alguien se tomó el tiempo para investigar de una mejor forma, de ayudar a las personas, especialmente en Latinoamérica. La relaciono con el deseo incesante de querer solucionar todo en el mismo momento, ya que muchas veces desde la práctica siento que puedo solucionar situaciones que de pronto han pasado y que han surgido, pero que nadie ha visto, ¿cierto? La relacioné con el deseo instante, bueno, me siento llevada al querer hacer, construir, transformar. La lectura me agrada, la parte de las posturas del paradigma emergente. No encuentro dificultad en la lectura. Y desde las preguntas analíticas, el texto habla de la importancia de tomar a Latinoamérica como un solo conjunto, ya que de allí se presentan situaciones diferentes al resto del mundo. Y es entonces cómo deben de surgir estrategias para tratar de mitigarlo o de mejorarlo. Como nos dice o lo nombra Montero, la búsqueda de un paradigma propio que logrará establecer la psicología social como un área de conocimiento reconocible y reconocida, y que a su vez dirigiera los destinos de la ciencia social, al mismo tiempo que estaba produciéndose la crisis de la psicología del primer mundo. Nos hace pensar en la psicología social. Latinoamérica como teoría social, hija de la crisis, desde que nace desde la crisis de Latinoamérica. Y desde las preguntas críticas, considero que es una muy buena exposición con relación al tema, ya que se da gracias a las necesidades encontradas en el contexto, que es en realidad donde se pueden observar las vivencias significativas de cada ser humano. Sin entrar en discusión, considero que como estudiante de psicología es bueno conocer de parte de los autores las realidades en las que vamos a estar expuestos. El texto me brinda mayor conocimiento acerca de la relación que se debe manejar de acuerdo con el contexto. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, para complementar un poquito también, entonces Martín Baró nos habla o nos expone una psicología social en América Latina, ¿sí? Como lo decía la compañera, distinta a las situaciones académicas, investigativas que se generaban o se estaban en Estados Unidos y en Europa, y cuando viene a responder aquí en Latinoamérica, pues se encuentra con miles de dificultades, ya que las problemáticas tratadas en el pensamiento del ser humano, pues no respondían a lo que se vivía en América Latina, ¿sí? Con sociedades un poco más
conservadoras, donde de alguna manera la parte estatal no respondía a esas necesidades básicas del ser humano, donde se habla también de unos conflictos sociales que en realidad fueron los gestores de una conciencia social, de un desarrollo social, y que se fue manifestando a través de las luchas internas de los jóvenes, tomar la delantera también y llevar esto a cabo. ¿Listo? Eso en general, pues, como que nos habla Martín Baró, donde expone pues, que más o menos en la época de los 50 es que empieza a hacer este movimiento con grandes problemáticas sociales, dictaduras, guerras, guerrillas, ¿sí? Entonces, eso es un poco. Y de ahí ya decantamos desde el primer texto que tenemos en general, la historia de la psicología social y una mirada crítica de esa práctica. Después tenemos el segundo texto que nos habla de América Latina y ahora un tercer texto donde nuestra compañera Diosa nos va a hablar un poquito de qué le gustó, qué entendió y cuál es la exposición que nos da este texto a nosotros en nuestra disciplina. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diosa María pues, Villarreal Roja. Me tocó a mí en cuanto al texto del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, ¿cierto? Bueno, yo ante esa es el texto, pues el artículo, ¿qué puedo decir? Bueno, el artículo habla sobre que fue iniciada como una investigación acerca del papel del psicólogo social, que fue acá en Colombia, ¿cierto? El cual pues buscaba una respuesta respecto al conocimiento creado por los psicólogos sociales, en donde su objetivo era realizar una aproximación al capital del conocimiento constituido por los saberes teóricos y aplicados por la comunidad, académicos y profesionales. En este campo es en donde abarca ya la postura que aportan, por ejemplo, lo que es la frente a la crisis humanitaria generada por las afectaciones de las personas, los grupos, las organizaciones sociales debido a la situación de violencia y conflictos que vive ya nuestro país y los fenómenos sociales que la historia de violencia ha impreso sobre esta realidad pues que tenemos acá cotidianamente. Entonces eso fue más que todo lo que entendí sobre el artículo. No sé si pues desearías. Qué bueno, compañera, muy bien, claro que sí. El tercer texto, ¿sí? Que además tiene como título El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, pues decanta un poquito toda esta información y de alguna manera nos cuenta cuál ha sido 30 años de psicología y de psicología social en Colombia, cuáles han sido los retos, cuáles han sido las problemáticas de las cuales viene desde la base académica, ¿sí? De no entender cuál es la psicología social, de qué manera, cómo, en qué universidades, en qué universidad se gestó, quiénes fueron los primeros en hablar de investigación sociológica en Colombia. Esa es una investigación que se da a psicólogos sociales de más de 30 años de trayectoria, donde muestran un poco la realidad del campo, ¿sí? Porque una cosa es cuando nosotros estudiamos en la universidad y otra cosa es cuando salimos a ver las problemáticas que tenemos afuera y nos enfrentamos con esos conflictos sociales y que de alguna manera con la preparación que tenemos no podemos responder a esas necesidades. Entonces Sí, ellos así es. plantean también una nueva propuesta, o sea, como reunámonos como psicólogos y miremos y revisemos todos estos postulados que da Baró en el texto anterior de América Latina y de alguna manera qué podemos hacer, cómo podemos Sí, realmente así construir. es. Así, qué pena, Carlos, interrumpirte. Así es, aquí como explica cómo todo ha venido generando, pues cómo ha llegado la psicología social acá en América Latina, más que todo, pues todo ha sido más que por crisis sociales. O sea, si no fueran por las crisis sociales,
prácticamente pues la psicología social acá, digamos que no abarcará tanto como lo está haciendo ahora, pues como tú lo acabas de indicar. Claro que sí. Bueno, dentro de eso, pues también es como buscar la problemática, ¿sí? Que existe dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Porque está el psicólogo social, el psicólogo clínico, pero entonces todos nos vemos como apartados y sectorizados y lo que de alguna manera quiere darnos a entender todos estos textos es que debemos unirnos para poder trabajar realmente en equipo y poder sobrellevar todas las dificultades a las que nosotros también nos enfrentamos como seres humanos y que de alguna manera en la postura que tenemos como psicólogos pues podamos subsanar todas esas problemáticas sociales. Entonces, dado el caso de que ya expusimos los tres textos, damos a cierre a la actividad. Le agradecemos al tutor Héctor Raúl Galindo por este espacio que nos permite también a todos de alguna manera tener otros pensamientos sobre nuestra disciplina y de alguna manera pues tratar de aprender y mejorar dentro de nuestros tiempos y de nuestras formas pues como que podemos leer y exponer, pero que de alguna manera pues estamos comprometidos con la materia y nos interesa mucho. Entonces, muchas gracias a los compañeras, a todos, y les deseamos una buen día. Bueno, hasta luego. Chao compañeros, que estén muy bien. Hasta Gracias a luego. ustedes. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.